que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta tarde vas a hablar a nuestro corazón y vas a usar a este canal, Señor. Úsalo, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu. Condúcelo para que hable a tu iglesia, para que toque nuestros corazones y nuestras vidas sean cada día más transformadas a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendecimos a nuestro hermano Miguel en tu precioso nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Juan. Mi hijo me quitó las palabras de la boca hace poquito. Para nosotros es un honor estar acá. Eh, y doy las gracias al Señor por ustedes, por verles. Nosotros vinimos algunos meses como familia acá, segunda vez que me toca compartir, y el solo el hecho de verles me dan ganas de agradecer al Señor, porque veo que perseveran, porque veo que siguen adelante, porque veo que a pesar de cualquier cosa que pueda motivar o que pueda eh, intencionalmente motivar tomar otros caminos, le doy las gracias al Señor porque prefieren al Señor Jesucristo, porque prefieren su obra, prefieren la cruz, por eso prefieren estar acá. Eh, Hoy día, mis hermanos, eh, hoy día quisiera compartir con ustedes algo que, que he estado, o sea, que hemos estado compartiendo y meditando con los hermanos en Santiago, eh, y tiene que ver mucho con algo que de alguna manera da mucha opinión. Me gustaría que para comenzar abriéramos las escrituras en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. ¿Escucha bien? Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo voy a leer nuevamente. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto, hermanos, refleja el nivel espiritual del apóstol Pablo, que escribe esta carta, que me da la sensación de que ya el hermano está en un nivel espiritual bastante alto para poder pronunciar estas palabras. El poder reconocer de que lo que aprendió no viene de él, sino que proviene de algo más allá. Viene de parte de la revelación del Señor Jesucristo. Y lo que quiero mostrarles hoy día es un poco la trayectoria del apóstol Pablo, del cual cómo llegó a decir estas palabras en esta carta de Gálatas. Y para eso les quiero contar una historia que tiene dos personajes. Pero la paradoja que tiene esta historia es que estos dos personajes son la misma persona. Me gustaría que me acompañaran en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9.
capítulo 9 del libro de los Hechos, lo que habla es la conversión de Saulo. Vamos a hablar de dos personajes que son la misma persona. Uno es Saulo, Saulo de Tarso, y el otro es Pablo. Es la misma persona. Vamos a empezar con Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia. Saulo era un sacerdote fariseo. Yo no sé si ustedes saben, pero en aquel tiempo todos los que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, eran hombres muy bien considerados en aquel tiempo en el pueblo de Israel. De hecho, tú para estar considerado dentro de ese grupo selecto, que eran muy bien vistos, y ellos también tenían un alto concepto de sí mismos, tenían que tener una característica: se tenían que saber las escrituras de memoria. Para nosotros lo que es el Antiguo Testamento, para ellos la Torá, los profetas y todos los demás libros de las antiguas escrituras, los fariseos se las sabían de memoria. Cada letra, cada palabra, ellos se la sabían. Ese era el conocimiento que ellos tenían. Saulo iba camino a Damasco, perseguir a los que habían creído en el Señor Jesucristo. Y algo pasó, la historia todos la conocemos, ¿cierto? Se le apareció el Señor, ¿cierto? Fue enceguecido, eh, el Señor se le apareció, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Después de ocurrido eso, llegó a Damasco, fue a la casa de Ananías, se encontró con Ananías. Ananías oró por él y le devolvió la vista. Y aquí vamos a leer lo que sigue a continuación. ¿Qué pasó después que le fue devuelta la vista? Y vamos a leer un poquito antes en el capítulo 8, a partir del versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Atención con esta frase que después la vamos a volver a tocar. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento que cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recuerden que Saulo, en este periodo en que fue enceguecido, después recuperó la vista, él ayunó, no comió ni bebió. Él, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? Saulo creyó en el Señor Jesucristo. Y tomó alimento y recobró fuerza y estuvo compartiendo con los hermanos en Damasco. ¿Y qué pasó después? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Y qué es lo que decía Saulo en las sinagogas? Él decía, diciendo que este era el Hijo de Dios. Lo que Saulo decía era correcto. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? El versículo 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Los hermanos tenían miedo de Saulo. Pero fíjense que Saulo eh, les predicaba diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo les decía la verdad, decía palabra de verdad, él no mentía. El versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo, ¿cierto? Y eso lo creemos todos.
Y esto era lo que decía Saulo le decía a los que estaban en Damasco: Jesús es el Cristo. Pero fíjense lo que dice el versículo, el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomaron de noche, le bajaron por el muro, colgándole en una canasta. Después de esto, Saulo llegó a Jerusalén. Los hermanos en Damasco no le recibieron, no le creyeron, no le recibieron. Mas lo que Saulo predicaba era cierto. Predicaba que Jesús es el Cristo, y predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Pero los hermanos no le recibieron. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tuvo que interceder. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y fíjense mucho en lo que dice el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo hablaba denodadamente. Denodadamente es hablar con esfuerzo, con diligencia, con valentía. Y hablaba en el nombre del Señor. Y discutía con los griegos. Recuerden que Saulo, según dice Filipenses, él era un fariseo. Y lo que dice Filipenses, Pablo, cuando se describe a sí mismo en Filipenses, dice que él es hebreo de hebreos. Yo estoy investigando esta frase, hebreo de hebreos. Cuando alguien dice que yo soy hebreo de hebreos, es porque yo soy un maestro de hebreos. Él era un maestro. Él era tal su sabiduría que él sabía muchísimo y él era maestro. Pero estos procuraban matarle. Entonces algo pasa acá, pues. Algo pasa acá. Algo está faltando. Algo está faltando que los hermanos no le están escuchando. Algo está faltando que los hermanos no le están creyendo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Se lo llevaron a su ciudad natal. Lo alejaron de los hermanos, de Jerusalén, de Damasco, de todo. Se lo llevaron. ¿Y qué pasó después que lo llevaron? Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es difícil. Eh, Ciertamente aquí algo falta por completar, porque nos damos cuenta que no es suficiente la sabiduría que traía Saulo desde sus principios, desde su origen como sacerdote, desde su origen como fariseo. No alcanzó lo que él sabía para poder convencer a los hermanos de que Jesús era el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Los hermanos tuvieron miedo y pretendían matarle. Avancemos un poco. Vamos al capítulo 13 del libro de Hechos. El capítulo 13
Pasaron 11 años, aproximadamente, 11, 12 años. Y estamos llegando acá al capítulo 13. Y dice acá, eh, perdón, 13 y 4. Veamos del versículo 1. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, perdón, me salté el versículo 2. Les pido disculpas. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Y esto lo dijo el Espíritu Santo. Aquí está cambiando un poco la cosa, porque ¿quién está obrando acá? El Espíritu Santo. Vamos al versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas con los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, que es este mago que anteriormente se le llamaba como Bar Jesús. El mago, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este mago pretendía apartar al procónsul para que no llegara a ellos Bernabé y Saulo para compartirles la palabra del Señor. Y fíjense, lo que dice el capítulo 9. Esto es muy, muy, muy relevante. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Fíjense que en este versículo 9 del capítulo 13, es la última vez en la escritura que se le llama Saulo. Y es la primera vez que se le llama Pablo. Y de aquí en adelante siempre se le va a llamar Pablo. Aquí hay un cambio. Entonces Saulo, que también es Pablo, fíjense lo que dice a continuación: lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas. Y, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Saulo, que ahora es Pablo, le dio el mismo castigo que le llegó a sí mismo cuando iba camino a Damasco. Fue enceguecido. Y fíjense lo que pasó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina. ¿De quién? De Saulo, de Pablo.
del Señor. Son dos situaciones muy parecidas. Saulo intentó compartirle a los hermanos. Pablo hizo esta intercesión, pero los resultados fueron distintos. ¿Cuál fue la diferencia? Uno estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy día, que es sobre conocimiento. Eh, en lo que he aprendido con mi familia y bueno, con los hermanos, es que existen dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que es adquirido y un conocimiento que es otorgado. Y vamos a hacer un pequeño análisis de ambos, para así poder dilucidar lo que estamos viendo en cuanto a la vida de Pablo. El conocimiento adquirido es un conocimiento humano. Cuando tú vas al colegio y aprendes matemáticas, aprendes lectura, aprendes ciencias, aprendes esto, aprendes lo otro, lo que estás adquiriendo es un conocimiento adquirido. Es un conocimiento que tú estás adquiriendo. ¿Y esto de dónde se origina? Se origina del Génesis. Vamos al Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y qué dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este conocimiento adquirido tiene que ver con esto, sabiendo el bien y el mal. Y esto tiene que ver también con el discernimiento que tiene cada uno humanamente de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo puedo encontrar que una situación es mala, pero otro hermano u otra persona ante esa misma situación no la encuentra tan mala. Y eso es en base al conocimiento que tú adquiriste y que viene por naturaleza desde tu nacimiento. Eso es tuyo. Vamos al conocimiento otorgado, que viene de parte del Señor. Dice en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Pasa el avión? Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. ¿De quién? De Él. Vamos a leer, les pido disculpas si de repente mucho, pero son varios los versículos. Colosenses, capítulo 1, al ladito, Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de qué, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién. Si ustedes se fijan en los versículos que hemos leído, no está hablando de nosotros, ¿cierto? Hablamos del conocimiento por medio del Espíritu, hablamos del conocimiento del Señor, y aquí hablamos eh, el conocimiento de su voluntad, y hablamos también del conocimiento de Dios. Y aquí habla también de una frase que es sumamente importante para ayudar a entender esto. Habla en el versículo 9 de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde podemos ver eso? En Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los asuntos espirituales se disciernen de forma espiritual, no se pueden discernir de forma carnal, porque el hombre natural no las entiende, no las discierne y tampoco lo acepta. ¿Qué es lo que va a aceptar el hombre en su naturaleza? Su propia idea de lo que es bueno y lo que es malo. Esto que traemos desde el Génesis. Por eso este conocimiento se otorga. ¿Y quién es el que lo otorga? El Señor, a través del Espíritu Santo. No es algo que nosotros tengamos que buscar, no es algo que nosotros vamos a leerlo y automáticamente nos va a llegar. Es algo otorgado. Dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, podemos discernir con esto lo que pasó con Saulo. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Por qué los hermanos no le creyeron? ¿Por qué los hermanos se asustaron? Una, porque obviamente tenía un pasado en que era perseguidor de la iglesia y naturalmente había que tener miedo, porque lo único que quería Saulo era arrestar y era matar a los creyentes. Porque recuérdense que Saulo consintió la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Saulo cuando fue a predicar, después de haber creído en el Señor, él fue a predicar en base a su propio conocimiento, en base al conocimiento que adquirió durante toda su vida, en base al conocimiento adquirido de su vida como fariseo, como sacerdote.
pero algo faltaba. Faltaba el Espíritu Santo, faltaba ese conocimiento otorgado. Nuestro Señor Jesucristo, eh, Pablo, vivió un periodo de 11, 12 años en el cual tuvo que irse. Eh, Muchos dicen que fue silenciado. No sé si fue silenciado, no tengo la certeza, pero sí en ese periodo no se sabe nada de Pablo durante ese periodo, ¿cierto? ¿Saben con quién pasó lo mismo? Con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió un periodo de silencio en el cual muy poco se sabe. ¿Y saben cuánto duró? 30 años. El hermano Christian Chen describe, separa la vida del Señor Jesucristo en tres etapas. La primera etapa, son los primeros 30 años, ¿cierto? Lo que todos conocemos. Después, la segunda etapa, que dura 3 años, que es la obra, es su obra, donde todos sabemos que él cuando predica, cuando sale enfermos, cuando enseña las parábolas, hace milagros, todos lo sabemos. Y la tercera etapa, que es el camino de la cruz, que son los últimos 6 meses de su vida. En esa primera etapa, en estos primeros 30 años, el hermano Christian Chen, en el libro El misterio de su voluntad, lo describe y lo titula como En la presencia del Señor como raíz de tierra seca, como lo dice en Isaías 54. Y él hace una analogía a un árbol que crece en el desierto. No sé si ustedes han escuchado hablar del árbol de acacia. ¿Alguno ha escuchado hablar de la acacia? La acacia es un árbol que crece en la zona del sur de Europa, el norte de África y en la parte de acá de Asia, ¿cierto? Yendo hacia Asia, pero se divide en varias subespecies de la acacia. Pero una de las especies de acacia crece en el desierto del Sinaí y tiene varias características este árbol. Una de las características es que si ustedes caminan por el desierto del Sinaí, nunca van a encontrar un bosque de acacias. Siempre van a encontrar un árbol solo. Van a caminar 200 metros, 300 metros, 1 kilómetro y se van a encontrar con otro árbol. Pero nunca se van a encontrar con varios árboles juntos. No existe eso. No existe el árbol, no existe el bosque de acacias. Y otra característica que tiene el árbol de acacia es que este árbol no recibe alimento de la raíz, porque la raíz no hay nada, está en el desierto. ¿Saben cómo recibe el alimento? Para subsistir, cuando cae la noche, cuando cae la noche y viene la humedad, la brisa que cae en la noche en el desierto y cae sobre las hojas, y cae sobre las hojas del árbol. Y de eso se captura el árbol a través de sus hojas y se alimenta y puede subsistir en el desierto. Por eso ese árbol se le llama raíz de tierra seca, porque ese árbol no se alimenta de la raíz, se alimenta de arriba. El alimento viene de arriba. Eso hacía el Señor Jesucristo esos 30 años. Él tenía una conexión directa con el Padre. Él estaba en silencio, pero no estaba desconectado del Padre. Lo mismo hizo Pablo durante 11 años. Cuando apareció el Señor a los 30 años, fue lo mismo que cuando apareció Saulo y se convirtió en Pablo. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque descansó. Nuestra vida humana, hermanos, nuestra vida humana comienza por el primero hacer y después de descansar, ¿cierto? Nosotros nos levantamos en la mañana, nos preparamos y vamos a trabajar, ¿cierto? Las hermanas se quedan en la casa o algunas trabajan
no se quedan sin hacer nada, se quedan haciendo sus cosas. Y cuando llegas en la tarde a tu casa, después de un día arduo de trabajo, después de que te pasaron muchas cosas, tanto en lo físico como en lo mental, ¿qué es lo que haces cuando entras a tu casa? Te sientas, descansas. La vida en el Señor Jesucristo comienza con el descanso. Es al revés. Pero no un descanso sin hacer nada. Es un descanso conectado con el Señor. Es un descanso conectado. Es un descanso que uno mantiene una conexión con el Señor, siendo enseñado, siendo bendecido, esperando que el Señor rocíe su gracia sobre ti. Y llega el momento en que el Señor te dice, ve, anda. Pero ese ve, anda, es porque el Señor te lo dice, porque el Señor te manda, no porque tú lo digas, es porque la obra no es tuya, la obra es del Señor, la obra es de Él y para Él. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo que nos conviene tener en nuestro corazón? ¿El conocimiento adquirido o el conocimiento otorgado? Conocimiento otorgado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos en un principio? Y veámoslo por si se nos olvidó. Leamos de nuevo Gálatas. Gálatas capítulo 1. Esto lo dice Pablo. Y lo voy a leer nuevamente. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Creo que ahora podemos entender de mejor forma lo que el Señor quiere decir a partir de este versículo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Veamos si con esto termino. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Para poner en contexto, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y él se apartó. Y los judíos decían, y se maravillaban los judíos diciendo, versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Está preguntando de dónde sabe el Señor Jesucristo. Y mire lo que le responde el Señor, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Qué conocerá? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, su propia gloria busca. Y esto es lo que hace el conocimiento adquirido. Busca la gloria propia. Busca el jactarse. Busca el ser reconocido. El otro día pensaba algo que nosotros inocentemente hacemos cuando dos papás o dos mamás eh, se encuentran en la calle. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, oye, ¿y tus hijos cómo están? No, mis hijos están estudiando, están en el colegio.
Siempre cuando se preguntan eso, mire, yo sé que se van a reír con esto, siempre buscamos decirle a la otra persona algo que destaque a nuestro hijo por sobre el resto. No, que mi hijo es el primero de la clase, ¿sí o no? No, que mi hijo jugó un campeonato de fútbol y salió goleador. No, que mi hijo es estupendo en esto. Y siempre buscamos sacar a nuestro hijo, destacar a nuestro hijo por sobre el otro. Y el otro papá con el que tú conversaste te está diciendo lo mismo. No, y mi hijo también hizo esto otro. Y nos da risa, ¿cierto? Porque es cierto, esa es nuestra naturaleza. Lo que estamos diciendo es nuestra naturaleza. Somos así. Eso es lo que somos. Buscamos jactarnos, buscamos destacarnos por los demás, delante del resto. Buscamos ser reconocidos, cuando lo que tenemos que buscar en este caminar del creyente es que el que sea reconocido sea el Señor Jesucristo, nadie más. Si yo estoy aquí parado adelante compartiendo la palabra del Señor, no es por mi sabiduría, es porque el Señor puso en el corazón esta palabra. Y ojalá que así sea, porque si no, que el Señor calle mi boca, el Señor la calle, porque es terrible. ¿Cuántos hombres han hecho ciertas cosas mencionando que la hacen en el nombre del Señor, pero lo hacen para su propio beneficio? Cuando lo que tenemos que buscar es la gloria del Señor, no nuestra gloria. Imagínense el tremendo ejemplo que dice acá en Juan capítulo 7. Ni siquiera el Señor Jesucristo se glorifica a sí mismo. Él dice que la doctrina que está compartiendo no es de Él. Ni siquiera a Él se la atribuye. ¿Cuánto más nosotros? Para terminar, y ahora sí que termino. eh, Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Y esto ojalá que nos sirva de consejo, hermanos, para poder seguir este caminar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Qué difícil, qué difícil. Debo reconocer en lo personal, hermanos, que decir esto es súper fácil, pero hacerlo es lo difícil, porque nosotros vivimos en una lucha con nuestra humanidad, una humanidad que quiere hacer lo que se le pegue la regalada gana, hacer lo que quiera, buscar su propia gloria, buscar su propio deleite, cuando nosotros lo que tenemos que hacer
es simplemente morir. No tenemos otra opción. Tenemos que morir. Y tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. El Señor no puede hacer nada en nosotros si nosotros no morimos. Tenemos que morir. Amén. Gracias, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento para entender lo que se ha expuesto el día de hoy. Señor, ruego en el corazón, que esta palabra quede arraigada en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu propósito. Desde ya, Padre, bendigo esta localidad. Bendigo a mis amados en La Serena y Coquimbo. Bendigo a mis hermanos en la zona norte del país. Señor, porque sabemos perfectamente que el camino es difícil. Sabemos que este camino es una lucha, pero sabemos también que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo y tú eres nuestra fortaleza. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.